Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. Prácticamente casi estamos a solas, porque, bueno, ocurren cosas con la tecnología y muchas veces aquellas personas que queremos entrevistar tienen algún problema y no podemos entrevistarlo. Pero íbamos a entrevistar a dos, entrevistamos a uno. Osvaldo Egui, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Un placer siempre estar acá, ¿eh? Bueno. Osvaldo, mira, simplemente estamos en el término del año. Parece que cuando se termina el año se termina absolutamente todo, se termina el mundo para el ser humano, para algunos seres humanos, ¿no? Es como que después llegando al 22, 23, todo se termina. En mes de diciembre aparece que todo se termina y todo sigue, todo continúa, todo tiene el mismo timer, el mismo reloj, el mismo segundo, el mismo minuto, la misma hora. Pasan cosas, siguen pasando cosas. No se termina el mundo. No entremos a filosofar, pero ¿qué te parece? ¿Por qué nos ocurre esto? Le pregunto al amigo, al ciudadano, al hombre de la política. Yo creo que, a ver, diciembre es un mes caliente. Desde hace muchos años, diciembre es un mes caliente, es decir, no es un mes como los demás. Si bien parecería que todo se termina, todo parecería que se enciende, ¿no? Porque diciembre es el mes de la alarma, de la medición económica, de la medición social, de las vacaciones, de si llego o no llego con el bolsillo, de qué, cuál fue el registro. De conclusión del gobierno actual o de la administración actual para que yo tenga un fin de año digno o no. La comida, la mesa navideña, la familia, si bien, como bien decís, tiene la misma hora, los mismos días, las mismas semanas, todo sigue, pero no sé si tanto sigue normal, ¿no? Porque, como digo, diciembre es un mes caliente, es un mes de fuego, y siempre las alertas están sobre la sociedad de lo que viene pasando y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, estamos en la República Argentina, esto es lo que nos pasa a los argentinos. No sé qué pasa en otros lugares. Los otros lugares que he visitado en esta fecha, es todo, la mayoría con alegría, con la posibilidad de, de tener otra idea de las realidades. Algunos están sufriendo, por ejemplo, en Gaza, por ejemplo, en el mismo Israel, en Ucrania, en Rusia, en Alemania, en Alemania, en Austria, lo cercano al conflicto, en Polonia. Es decir, estamos en un mundo convulsionado, en un mundo que tiene dos o tres lugares, cuatro lugares donde uno puede decir, bueno, festejemos, hagamos el festejo. Sí, pero estamos todos en el mismo Pero barco, ¿eh? Todos en el mismo estamos, barco. estamos todos en el mismo barco y algunos tienen conciencia y otros no. Venezuela, por ejemplo, en este momento, que se cruzan y no se cruzan dos intereses que hacen que la mayoría de una población esté en ascuas. No creo que puedan festejar mucho. Según Es desde decir, la visión de Maduro ya lo festejaron, ¿eh? Ya están en el claro, 2026. claro, pero la población, ¿no? Es decir, el pueblo, en lo que interesa realmente, pareciera que siempre interesa la dirigencia, pero de mi manera de pensar me interesa lo que le está pasando a la gente, a ese pueblo, esa madre, ese hijo a quien por ahí no le puede dar absolutamente nada. Es complicado el ser humano, es complicado. Y esta fecha lo hace mucho más complicado. Pero tan complicado tenemos la República Argentina que en este día que estamos viviendo, este día jueves, nosotros estamos cerca del mediodía de este día jueves, donde dentro de 2 o 3 horas aproximadamente hay una gran manifestación, porque va a haber una gran manifestación en contra, no en contra, sino
tratando de salvar los derechos del trabajador. Bueno, a ver, yo no, digamos, para iniciar esto, ¿no? Yo no entiendo cómo o de dónde salió esta cuestión de que si yo restringo derechos de los trabajadores voy a tener más inversión y más trabajo. ¿De dónde surge esa cuestión por parte del gobierno de instaurar esta condición de juicio laboral, la industria del juicio laboral? No, a ver, quitemos la indemnización, hagamos un fondo común de retiro, extendamos el periodo de prueba. Bueno, entonces ahí sí van a venir los inversores y van a venir más trabajo para todos. Pero pregunto, esto que decías vos, ¿no? La condición de la gente, ¿bajo qué parámetros vamos a mejorar la vida? ¿Solamente por el hecho de tener trabajo con condiciones indignas o vamos a tener trabajo con condiciones dignas de trabajo? Porque que yo sepa, la ley está creada de 1975, la ley de contrato de trabajo, se respetan y están estipuladas las normas y no fue toda la vida un déficit o un caos en la cuestión de reclamos laborales. Si hay reclamos laborales, es simple y llanamente porque somos un país que en gran cantidad de porcentaje vamos y accionamos sobre la ilegalidad. Ahora, nadie es preso de un empleado si cumple con la ley. Ahora, del otro lado, esta postura gubernamental de la administración actual que dice, bueno, quitemos todos los derechos o gran parte de los derechos que hoy están establecidos mediante una reforma. Primero, nos estamos olvidando de la modificación de la Constitución, cosa que en agenda de la administración hoy se está planteando. Segundo, los convenios de la OIT a nivel internacional, los derechos humanos, que nos olvidamos de eso. Ahora, después nos vamos a enfrentar a colisiones de derechos donde los jueces van a tener que dictaminar si es A o Z. Señores, yo les voy a dar una noticia. Si sale la reforma laboral, no va a haber y se va a terminar con este mal llamado industria del juicio. Pero ¿saben qué? Los escritorios de los juzgados se van a llenar de juicios por daños y perjuicios, porque los daños y perjuicios van a estar instaurados por la violenta o por el violento accionar que van a tener las empresas respecto de esos derechos que son vulnerados por parte y sufridos por parte de los trabajadores. Así que de una forma o de otra, los derechos se van a estar garantizando por parte de los trabajadores, pero no creamos en un falso cuento de que restringiendo esos derechos vamos a tener una panacea de trabajo y un país desarrollado. No es así porque ninguna parte del mundo funciona de esa manera. Eh, que hay que tener una reforma laboral, nadie, nadie, ni la Confederación General de Trabajo, ni la izquierda, ni el centro, dicen que hay que tocar, que no hay, que hay que tocar la reforma laboral, la reforma, perdón, me estoy haciendo una ensalada, que hay que meter mano en la reforma laboral. Es decir, estamos en una era, en una época tecnológica muy avanzada, con estatutos quizás muy atrasados. Entonces, pongamos la cosa, nivelemos la cuestión, que es lo que me estás diciendo vos, nivelemos la cuestión de manera tal de tratar de llegar a un acuerdo, pero parecía ser que la palabra acuerdo, que la palabra sentarse en una mesa para dialogar, para cambiar ideas, para debatir, no es propio de esta administración. No, no es diálogo, es imposición. Entonces, cuando uno intenta imponer tal vez una idea o un sentido de administración en esta reforma laboral, hace que los derechos se conculguen en contra de los trabajadores. Porque si yo me siento con vos y nos ponemos, como bien decís, de acuerdo con una modernización laboral, sí, estamos de acuerdo, podemos llegar a un acuerdo en esa modernización. Ahora, pregunto, ¿la modernización es quitar los derechos? ¿Es explotar de manera profusa al trabajador? ¿Darle al empleador la facultad de decirle, vos no vas a pagar más indemnización, sino que el empleado va a tener su descuento mensual para hacer su propio retiro? Y entonces, ¿cuál es la finalidad indemnizatoria? Porque que yo sepa, el concepto indemnizatorio es la reparación económica a un daño generado. ¿Y ese daño quién lo genero? ¿Lo genero yo o me lo genera otro? Ahora, si me lo genera otro y me lo termino pagando yo, ¿cómo yo no voy a venir a invertir si tengo el camino allanado
con los derechos vulnerados de los trabajadores? Por supuesto que sí, pero sobre bases ilegales, donde los derechos hoy tienen que ser respetados y no quitados, por una cuestión de principio, de norma más benévola para el trabajador. Siempre el trabajador, al momento de enfrentarse a un empleador, enfrentarse en el sentido de tener una entrevista, querer integrar un staff laboral, pertenecer a un equipo, una empresa, ponerse la camiseta, como decíamos en nuestra época, siempre está en desventaja, porque el empleador es quien decide y el empleado es el que necesita sobrevivir, para lo cual no tiene mucho poder ni muchas herramientas para poder defender sus propios derechos. Por eso la ley de 1975 viene a imponer ese equilibrio del que vos hablás. No estamos en igual condiciones. Ahora, si esa diferencia de condiciones por parte del gobierno actual se va a profundizar y se va a ampliar, bueno, señores, sepan ustedes que los juicios van a seguir estando, no desde el ámbito laboral, sino desde el ámbito civil. Y la calle muy caliente, por Pero por supuesto, supuesto. la calle muy caliente. Y esto, mientras dabas este panorama, me venían las figuras y un poco el ciclo, ¿no? Que quiero, no creo que se cumpla, de la esclavitud. Exactamente es esa la palabra, esclavitud. Nos están llevando a los principios del siglo, allá muy lejano, donde el esclavo era el esclavo y el patrón era el patrón, donde el mensú, el hombre, el trabajador del norte argentino, del norte chaqueño, era golpeado si no cortaba bien la leña, por ejemplo. No, y aparte, a ver, hay un profuso desconocimiento por parte de aquellos que quieren imponer estas ideas de modernización laboral. Porque ¿cómo yo voy a salir a negociar? Imaginemos esto, ¿cómo voy a salir a negociar con vos de manera individual una paritaria sin tener el sustento de los gremios o del convenio colectivo que regula mi actividad? Yo no puedo salir a negociar particularmente. Primero por las diferencias y segundo, ¿quién me va a dar a mí un aumento respecto de mi trabajo o de mi mérito? Porque en definitiva, si eso queda solamente en el marco de una negociación individual sin sustento legal por parte de un sindicato, bueno, señores, estamos a la buena de Dios, simplemente estamos a la buena de Dios y esta esclavitud, este marco de esclavitud del cual vos hablás, bueno, obviamente cada vez estamos más cerca de eso, ¿no? Con ideas que se entrecruzan y que van a ser expuestas en las manifestaciones que tenemos por delante, ¿no? No digo, a ver, no digo que no se tenga que modificar la ley. Ahora, de modificar la ley a generar un camino llano, legal, ¿sí? Violentando los derechos de cualquier trabajador, bueno, me parece que estamos muy lejos de lo que debería ser una modernización, ¿no? O de que por lo menos lo que quiere llevar adelante el gobierno. Bueno, vos sos abogado, vos conocés a un grupo, muchos grupos de abogados, he estado en distintas reuniones en las últimas semanas, últimos días. ¿Qué dice el, el grupo, la etnia de abogados con respecto a esto que está sucediendo? ¿Cuáles son las posiciones que se escuchan, que se ven? A ver, lo que no entendemos es esto de la industria del juicio, porque todo nace de esta idea de que los abogados somos los malos de la película y que atentamos contra las pymes, romantizando un sistema que fue violentado durante mucho tiempo por la parte empresarial, ¿eh? Hablamos hablamos de los años 90 en adelante. Y pero, a ver, si nosotros creíamos, ¿no? Que llamando a un pibe de 18 años y ponerlo en la esquina repartiendo unos volantes, no meritaba ni ponerlo en blanco, ni darle un salario por parte del convenio colectivo. Claro, después cuando esta persona decía, yo trabajé, me pagaron tanta plata, voy a un abogado, el abogado defiende los derechos de las personas, digamos, si es su trabajo, no es algo ilegal. Ahora, alguien caído del catre dijo, no, esto es la industria del juicio y está violentando las empresas. Primero, no hay industria del juicio. Señores, cumplan con lo que dice la ley y cumpliendo con lo que dice la ley, ustedes no van a ser ni esclavos de los empleados, ni va a haber juicios porque no va a haber un daño que acreditar. Ahora, parecería que fuese todo tan fácil
en este marco del que vos decís, de tomar a una persona como esclavo para que trabaje para mí 1, 2, 3 semanas, sin entender cuál es el espíritu de la ley. Entonces, no nos quejemos después cuando vienen los reclamos multimillonarios que tienen que pagar las pymes y por lo cual las pymes van a quebrar. Y sí, es verdad, van a quebrar, pero ¿culpa de quién es? ¿De no cumplir con la ley por parte empresarial o por violentar a la empresa en manos del empleado? No, señores, el empleado es la parte débil de la relación contractual. Quien debe cubrir, quien debe cuidar, proteger y cumplir con la norma es la parte empresarial, protegiendo justamente al trabajador, que es el más necesitado. Ahora, todo esto deriva en qué? En esta modernización, que a su vez profundiza lo que en verdad estamos criticando, que es, no, están violentando a las pymes. Entonces no violentemos más a las pymes, violentemos al trabajador ahora, ¿no? Cambiemos el foco. Bueno, estamos mal. La cuestión se me hace de destruyamos todas las pymes, Sí, claro. destruyamos las pseudos empresas o las empresas que pasaron de pyme a ser empresario o a ser empresa, y quedémonos con el núcleo rojo. ¿Eh? Bueno, también. Esto es un poco el trasfondo de toda esta cuestión, me parece. A ver, yo pregunto, ¿no? ¿Por qué no nos ocupamos del interior del país cuando hay algunas provincias que niegan la participación de cooperativas que en definitiva dan trabajo a nivel mundial a más de 800 millones de personas en el mundo y que son las proveedoras de servicios públicos que el propio Estado provincial no puede brindarle a los ciudadanos de las provincias? Pero no, eso se reserva al círculo rojo, como bien decís, ¿no? Acá funcionan las cooperativas que nosotros decidamos, pero no las de Cava, no las de Provincia de Buenos Aires, solamente las conformadas dentro de la provincia, con 300.000 requisitos que hacen que esa participación de trabajo y de expansión empresaria no se produzcan. Entonces, a ver, ¿protegemos o no protegemos a las empresas? ¿Atacamos o no atacamos el problema de raíz? Porque en definitiva, si nosotros pensamos en cooperativas, las cooperativas hoy en la Argentina están mal vistas, pero son ámbitos asociativos donde más trabajo le da a la gente y más servicios públicos le brinda a los estados provinciales en la Argentina. Entonces, digo, nadie piensa en eso tampoco. Estamos desamparados y tampoco tienen los mismos derechos que un trabajador común. Somos, digamos, están siendo denigradas y discriminadas en su esencia laboral. Entonces, hay una ensalada total acá entre la protección excesiva de las empresas, entre el ataque al juicio laboral por parte de la actividad profesional de nosotros los abogados, y por el otro lado, la quita de derechos de los trabajadores que no son respetados digamos, bajo ninguna manera, y cuidado si sale la reforma laboral, porque vuelvo a decir, los juicios no se van a terminar si no se van a profundizar. Sobre los últimos minutos, vayamos también a otra actualidad que está dada por la AFA, ¿no? Es decir, en mi análisis, está el problema económico de la administración, es tal el problema económico que tienen que taparlo la reforma laboral, la lucha por, por demostrar que la reforma laboral va a ser la panacea de todo, eh, y la AFA. Se la tomaron con una cuestión que involucra a la administración y el grupo Clarín. Al grupo Clarín le sacaron el- la transmisión del fútbol y el grupo Clarín empezó a gritar. Y cuando grita el grupo Clarín, tiemblan las paredes, parece. A ver, A ver, el tema de AFA, bueno, en primer lugar hay que decir que la investigación por parte de la justicia se está llevando a cabo. Hay muchos indicios y los indicios son una prueba de escaso valor que vincularía en este caso al presidente de la AFA, a Tobillino, el segundo y Tobillini. demás, con ciertos manejos espurios económicos, que también en definitiva
el otro día lo escuchaba y lo habían mandado totalmente al frente porque el campo originalmente era de Tevez y el famoso tuit que hace Tevez destapa todo. O sea, pobre Tevez va a terminar con el hacha en la cabeza por nada, pero digo, sumado a los manejos de la copa del torneo local que le dieron a Central, que todavía no escucha a nadie decir qué Claro. papel juegan acá los jugadores, ¿no? Parecería que son intocables también. Pero en todo esto genera este ocultamiento que siempre en este país hubo y que es normal, poner en la palestra una noticia donde todo el día le estamos dando a la sociedad la misma Hace medicina. un, hace un mes. Por eso digo. Y por el otro lado, bueno, desviamos, ¿no? Y qué mejor manera en este país que hacerlo a través del fútbol, porque en definitiva el fútbol es lo que me atrapa, es lo que me desvía, y ojo que por atrás hay discusiones en el Parlamento Nacional que no solamente no entiendo, sino que no veo y no me interesa. Para lo cual, si hacemos una encuesta a nivel nacional, yo creo que el tema de AFA se lleva todas las miradas y lo que realmente importa para nuestro futuro está haciendo de lado y el gobierno está sacando ticket permanentemente y avanzando. Por eso las sesiones extraordinarias y por eso el acelere antes de fin de año, ¿no? Y bueno, mirá, señora Burrich, tratando de que entre en el Senado antes que entre en diputado, por ejemplo. Bueno, pero lo que digo, lo que está pasando, el otro día escuchaba eh, por medio de una fuente las cosas que están pasando dentro del Congreso, ¿no? Con la administración actual. Se están matando, pero matando por una oficina. Por una oficina se están matando. Señores, Un clásico, es un clásico, es un está clásico. bien, pero digo, el piso, creo que el piso 3 que fue históricamente de los radicales, hoy los están echando como perros, nadie respeta nada, gente con una soberbia total diciendo, bueno, ahora me voy a preparar. A ver, estamos en un país totalmente cabeza abajo, ¿cómo me voy a... Ahora no te tenés que preparar, porque también me hace acordar al libro de Macri, ¿no? Segundo tiempo, no hay segundo tiempo, jugás el partido o no lo jugás, pero yo no te voy a dar un segundo tiempo para que, digamos, pruebes y experimentes con mi interés económico, laboral o social. Estamos todos locos. Estimado Osvaldo, el doctor, que tengas un buen verano. No, no te digo que tengas una muy buena Nochebuena. La Nochebuena es Nochebuena. eh, y después veremos qué es lo que pasa. Si nos encontramos después del verano, si estamos todavía con poder difundir nuestras ideas, nuestros debates, porque también estamos en peligro los periodistas. Te mando un abrazo grande, que estés muy bien. Un saludo para vos, Alberto, un buen fin de año para vos, para el equipo, para los televidentes y agradezco cada oportunidad que me diste en este año. La verdad que fue siempre un placer compartir el espacio con vos. Un fuerte abrazo. Otro. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desarrolladores de inversión, tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14.
Hotel Udra Sasso todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.